Ryuto Kashima era un cobarde sin remedio que había desperdiciado toda su miserable vida espiando a la chica que le gustaba desde las sombras, sin tener nunca los huevos para acercarse. Pero todo cambió el día que perdió una apuesta y lo obligaron a confesarle a esa chica, desbloqueando sin querer el inicio de un infierno que no vio venir. Todo empezó cuando Ryuto se quedó embobado mirando a Runa Shirakawa mientras hablaba con sus amigas, Nikura y Akari. La veía como un pobre diablo enamorado, agradecido de compartir clase con ella, porque así podía grabar más imágenes mentales para sus sesiones privadas. Mientras babeaba en silencio como idiota, escuchó a tres imbéciles discutiendo sobre lo mucho que querían salir con Runa, creyéndose con chances reales como si fueran protagonistas y no basura de fondo. Uno de ellos soltó que Runa cambiaba de novios más seguido que de calzones, como si limpiarle la flauta a uno la hiciera aburrirse del sabor. Pero a Ryuto eso ya no le sorprendía, lo había escuchado desde el primer año, sabía que nunca iba a ser ni una sombra en su mundo. Al fin y al cabo, sus únicos aliados en ese lugar eran Nishina y Ajiki, dos nerds de su misma calaña. Pero ese día, todo se fue al carajo cuando Runa se le acercó para pedirle prestado un lápiz. Él se quedó congelado mientras ella escribía, no pudo evitar notar que sus pechos parecían querer saludar. Su cerebro cochino hizo lo suyo, pero trató de no volverse loco. Cuando ella le devolvió el lápiz con una sonrisa, Ryuto sintió que su corazón se derretía como mantequilla. Al día siguiente, durante el almuerzo, hablaban sobre videojuegos y pronto derivaron a los exámenes. Todos estaban tensos porque si les iba mal, les quitaban las consolas. Entonces acordaron un castigo, el que sacara peor nota tendría que obedecer al que sacara mejor. Cuando llegaron los resultados, Edogawa fue el más bruto del grupo y Ryuto el primero, como siempre. Así que Edogawa, con una sonrisa de rata, le ordenó que le confesara a la chica que le gustaba. Ryuto intentó zafarse, pero no lo dejaron. Obligado, escribió una nota y la dejó en el casillero de Runa, citándola detrás del edificio. Mientras él esperaba muerto de miedo, Nishina y Edogawa se escondieron para espiar su humillación. Runa llegó, brillante como una diosa, y Ryuto apenas podía mantenerse de pie. Aún así, le soltó que le gustaba. Para sorpresa de todos, ella no lo mandó al demonio. Le preguntó por qué le gustaba, y él solo atinó a decir que era linda. Y cuando creía que le caería el rechazo, Runa le dijo que sí, que no perdía nada, que por qué no probar. Ryuto sintió que se le apagaba el mundo de lo surrealista que era todo. Edogawa y Nishina casi se desmayan del susto cuando los vieron juntos. Camino a casa, Ryuto no dejaba de esperar que Runa le dijera que todo era una broma, pero ella hablaba como si nada, con naturalidad. En un momento, Ryuto le preguntó por qué aceptó salir con él. Ella le soltó que lo hizo porque a él le gustaba ella y eso le bastaba para darle una oportunidad. A Ryuto le pareció una lógica absurda, pero no dijo nada. Ella agregó que era agradable sentirse deseada, aunque fuera por un perdedor feo como él, que por más superficial que empezaran, con el tiempo podían llegar a gustarse en serio. Ella confesó que nunca había llegado a enamorarse de nadie porque sus relaciones no duraban nada, y cuando llegaron a su casa, lo invitó a pasar. Ryuto estaba tan nervioso que temblaba, pero aceptó. En su habitación, mientras ella iba por bebidas, él se quedó solo, la tentación lo venció y comenzó a curiosear. Justo cuando iba a abrir un cajón, Runa regresó y lo atrapó. Él se golpeó el pie del susto, pero ella no sospechó nada. Después de eso, Runa se sentó en la cama y lo invitó a hacer lo mismo. Él dudó, pero ella comenzó a desabotonarse la blusa. Ryuto sintió como su entrepierna cobraba vida. No podía creer lo que veía. Cuando ella le preguntó si no quería hacerlo, él le dijo que no era el momento, que no se sentía preparado. Runa se sorprendió, no estaba acostumbrada a que un hombre dijera que no. Ella le contó que siempre sintió que tenía que dar su cuerpo para no ser abandonada, y él entendió que sus ex solo la usaban. Asqueado por esos imbéciles, le prometió que no harían nada hasta que ambos sintieran algo real. Al día siguiente, Ryuto subió a la azotea con sus amigos y les contó que había rechazado tener sexo con Runa. Lo miraron como si estuviera loco, lo llamaron virgen emocional, idiota, mojigato y le dijeron que esa era la única oportunidad que tendría en su vida. Pero Ryuto estaba convencido de que no iba a rebajarse a eso. Creía que si las cosas avanzaban, sería de verdad. Más tarde, en clase, Runa se le acercó emocionada, hablando de un sueño que había tenido. Pero Ryuto no podía dejar de escuchar los cuchicheos a su alrededor. Ya todos murmuraban sobre él, y no precisamente con respeto. Para colmo de males, Ryuto notó que la mirada que le lanzaba Nikura era como para enterrarlo con los ojos. Aterrorizado, le soltó a Runa una excusa barata sobre una tarea pendiente. Con el paso de los días, Runa empezó a hablarle más en la escuela, pero eso solo sirvió para ganarse más miradas asesinas, especialmente de Nikura. Incapaz de soportar tanta tensión, Ryuto la llevó a un rincón tranquilo y le preguntó si había contado lo suyo. Runa respondió que solo se lo dijo a Nikura porque era su mejor amiga, y le preguntó si él se lo había contado a alguien. Ryuto mencionó a Ajiki y a Nishina, y luego admitió que no le gustaba llamar la atención en público. Propuso que se vieran fuera del colegio, quizá los fines de semana. Al oír fin de semana, Runa lo tomó como una cita y dijo que estaba libre ese sábado. Esa noche, mientras Ryuto intentaba buscar ideas para la cita, Runa lo llamó para preguntarle directamente a dónde la llevaría. Ryuto improvisó y mencionó el cine, pero no supo qué película sugerir. Solo atinó a decir que quería conocerla mejor. Runa se sorprendió, ya que nunca un tipo le había dicho algo así, y prometió mostrarle
mostrarle las cosas que le gustaban. Cuando cortó, Ryuto se preguntó si ese sería el día en que perdería su virginidad. El sábado Runa lo llevó de compras al centro comercial. Ryuto no pegaba ni con moco en las tiendas que ella visitaba, pero soportó todo, porque verla feliz lo hacía sentir útil. Después de recorrer cada maldito rincón, terminaron en una cafetería comiendo helado. Runa le preguntó si se estaba divirtiendo y Ryuto dijo que sí, aunque por dentro sentía que su alma se había evaporado entre percheros y bolsas. En ese momento, Runa recibió una llamada de Nikura que quería saber cómo iba la cita. Ryuto entró en pánico al escuchar su nombre. Estaba convencido de que Nikura quería separarlos y que tarde o temprano Runa se hartaría de su cuerpo flacucho y lo cambiaría por un tipo más fornido. Al día siguiente, entró en crisis cuando Runa no respondió sus mensajes, algo raro considerando que vivía pegada al celular. Su cabeza lo traicionó y empezó a imaginarla con otro. Para despejarse, se puso a ver una transmisión de su streamer favorito. Al día siguiente, Runa le envió un mensaje citándolo en el parque junto a la estación. Lo primero que pensó fue que lo iba a mandar al demonio. Caminó resignado, repasando un discurso patético de agradecimiento por los días felices. Pero cuando llegó, Runa le mostró emocionada una nueva funda para su teléfono. Era edición limitada, solo se vendía una por persona. Luego sacó otra igual y se la regaló. Ryuto, confundido, le preguntó cómo la consiguió. Runa le explicó que le pidió a Nikura que hiciera fila con ella y que su batería se había muerto. Por eso no respondió antes. Cuando Ryuto le confesó que pensó que lo iba a dejar, se le salieron unas lágrimas de alivio. Ella le dijo que el regalo era por su primer aniversario de una semana. Ryuto no tenía ni idea de que eso se celebraba y se disculpó por su reacción fría. Terminó contándole que había sido rechazado en secundaria por la chica que le gustaba, lo que lo dejó marcado. Runa le dijo que debía agradecerle a esa chica, porque gracias a eso ella lo había conocido. Ryuto bromeó con que esos amores no duraban, pero Runa le contó que sus padres se conocieron en la escuela secundaria y se casaron, aunque también admitió que se divorciaron años después. Dijo que por eso ella había querido madurar rápido, saltando de relación en relación, pero nunca funcionaba. Ryuto le pidió que no se menospreciara y le dijo que los autos deportivos no solo son rápidos, sino que están hechos para disfrutar el viaje. Runa sonrió y, motivada, lo retó a una carrera. Al día siguiente, apareció en la clase una nueva estudiante, María, la misma chica que había rechazado a Ryuto en secundaria. Él se quedó helado, pero pensó que quizá ella no lo reconocería. Sin embargo, fue lo primero que hizo al sentarse a su lado. Ryuto solo quería mantenerse lejos para no arruinar su relación actual. Cuando sonó el timbre, salió para evitar cualquier contacto con ella, pero Nikura lo interceptó con cara de pocos amigos. Fueron a una hamburguesería y allí Nikura le soltó que el cumpleaños de Runa era ese domingo. Al ver su cara de sorpresa, se enfadó, reclamándole que si de verdad la quería, ya debería saber eso. Ryuto se disculpó por ser un novio tan inútil y entonces Nikura, más calmada, le sugirió que lo celebrara. Él le pidió que le dijera que le gustaba a Runa para poder hacerle una sorpresa. Ella aceptó, aunque alguien lo fotografió desde afuera. Al día siguiente, en la estación, Runa lo estaba esperando. Le mostró unos mensajes donde circulaban fotos de él con Nikura. Al principio creyó que Ryuto estaba jugando con ambas, pero cuando él mencionó el cumpleaños, se dio cuenta de que Nikura le había contado para ayudarlo. Se disculpó por dudar de él y se fue a clases. El domingo, Ryuto la llevó a Harajuku, el lugar que Nikura le había recomendado. Luego la llevó a una tienda de bubble tea, porque sabía que era su favorita. Runa quiso pagar su bebida, pero él se negó. Luego sacó una tabla donde había anotado los sabores de todas las tiendas que había probado esa semana para elegir el mejor. Runa se quedó en shock al ver el nivel de locura que manejaba, pero también entendió que lo hacía porque quería hacerla feliz, y eso, aunque fuera ridículo, le llegó al corazón. El resto de la cita lo pasaron yendo de tienda en tienda, probando todos los malditos bubble teas que él tenía apuntados. Runa le ofreció un trago de su bebida, y después de que Ryuto le diera un sorbo a la pajilla, ella se la quitó y bebió justo del mismo lugar. Luego soltó que era un beso indirecto. Él quedó rojo como tomate y ella muerta de risa, pero a pesar de la vergüenza, él se sentía afortunado de estar con ella. Al caer la noche, de camino a casa, vieron una pareja dándose regalos. Ryuto se acordó de que no le había dado nada a Runa, sacó la billetera y se dio cuenta de que no le quedaba ni para un chicle. Solo 1000 yenes le quedaban después de haber despilfarrado todo en la cita. Se disculpó con ella, explicándole que su intención había sido comprarle algo especial, pero Runa lo descolocó al tomar la carta que él había hecho y decirle que eso era lo que más valoraba, que la cuidaría para usarla otro día. Con eso le agradeció por hacer que su cumpleaños fuera tan jodidamente inolvidable. Al día siguiente, ya en la escuela, oyó rumores de que Runa siempre hacía gastar a sus novios hasta dejarlos en bancarrota y que después los tiraba como billetes viejos. Incluso se decía que ya estaba en busca del siguiente tonto. A diferencia de los rumores usuales, estos sonaban malintencionados y se quedó pensando quién mierda los habría comenzado. Durante el almuerzo, Ryuto estaba en la azotea con Ichika y Yusuke cuando Nicole apareció. Los dos amigos huyeron como si hubieran visto a un demonio. Nicole los ignoró y le comentó a Ryuto que Runa le había contado cómo fue su cita. Él le agradeció por su ayuda, pero Nicole lo interrumpió diciendo que no vino al escuchar gracias. Quería saber si él había escuchado los
los rumores, Ryuto dijo que sí, pero juró que no tenía nada que ver. Nicole le soltó que claro que no tenía los huevos para algo así, pero que igual le cabreaba que alguien lo hiciera. Ese mismo día, después de clases, María empezó a hablar sobre esos rumores con Ryuto. Le dijo que uno de los ex de Runa era su amigo, y según él, Runa siempre lo tenía de cajero automático. Ryuto la defendió sin dudar, diciendo que todo eso era mentira. Le preguntó a María si ella era la que había iniciado esos chismes, y ella respondió con esa falsa humildad típica de quien se hace la santa mientras apuñala por la espalda. Justificó todo diciendo que la gente tenía derecho a saber quién era Runa realmente. Cuando María siguió tirando mierda, Ryuto se hartó y le gritó que cerrara la boca. Le dijo que Runa no era nada de lo que ella decía. Su voz se escuchó en todo el salón, pero a María no le importó. Más bien se burló, preguntándole si acaso sabía quién era el novio de Runa como para hablar con tanta seguridad. Ryuto no quería decirlo, pero ella lo empujó tanto que al final explotó y gritó que él era su novio. Todos se quedaron de piedra. Al principio nadie le creyó. Lo llamaron patético y mentiroso, pero Runa entró y confirmó todo. El salón se quedó helado, murmurando que ella debía tener un corazón de oro para salir con alguien tan poco agraciado. María salió corriendo del aula, pero Ryuto fue detrás de ella. La alcanzó en las escaleras y le exigió que dijera por qué había mentido así. María lo dejó caer todo. Quería ser la número uno. No soportaba ver cómo una cabeza hueca como Runa le quitaba todo lo que ella no podía conseguir, y luego lo soltó. Era su hermana gemela. Ryuto no lo podía creer. María explicó que eran gemelas fraternas. Sus apellidos eran distintos porque, tras el divorcio, ella se fue con su madre y Runa con su padre. María confesó que siempre había vivido a la sombra de Runa, que ella era la mimada, la que recibía toda la atención, mientras ella se esforzaba por ser vista. Cuando los padres se separaron, ella fue la que cambió su nombre y se fue a otra ciudad, pero nunca dejó de sentir que era invisible. Volvió decidida a robarse los reflectores, pero ni así pudo quitarle el puesto a su hermana. Ryuto le dijo que lo que había hecho estaba mal, pero que entendía lo que sentía. María lo mandó a callar, molesta porque él se atrevía a hablar como si fueran iguales, pero él insistió. Ambos eran inseguros, ambos se escondían tras máscaras, y actuar como otra persona solo la haría sentirse peor. Le aconsejó que dejara de intentar parecerse a Runa y se permitiera ser ella misma. Solo así, algún día, alguien podría amarla por lo que realmente era. María intentó hacérsela dura, pero las palabras la sacudieron. Dio un paso atrás y casi cae por las escaleras. Ryuto la atrapó justo a tiempo. En vez de agradecerle, le pidió que se fuera, así que él obedeció. Al llegar a la puerta del aula, Nicole le dijo que fue valiente por defender a Runa, luego se despidió, pues tenía que irse a su trabajo. Ryuto y Runa salieron juntos. Mientras caminaban hacia la estación, ella le preguntó si estaba bien con que todos supieran lo suyo. Él respondió que ya estaba harto de que pensaran mal de ella. Eso la conmovió hasta las lágrimas. Luego habló sobre María, preguntándole si él ya sabía que eran hermanas. Él asintió y Runa se disculpó por no haberlo contado antes. Dijo que simplemente nunca había encontrado el momento, que la relación con su hermana siempre había sido difícil. Aún así, sonrió y dijo que María era la mejor, pero él no dijo nada. Después, ella le preguntó si creía en los rumores y él contestó que no. Le preguntó cómo podía estar tan seguro de que no era cierto todo lo que decían de su pasado. Él respondió que no le importaba lo que hubiera hecho antes, porque le gustaba la persona que era ahora. Runa sonrió, aunque en el fondo seguía pensando en su hermana, preguntándose por qué había vuelto. María, por su parte, seguía sentada en la escalera, repitiéndose que Ryuto no se había ganado su corazón, aunque era obvio que ya lo había hecho. Al día siguiente, Ryuto y Runa almorzaron en un Burger King barato. Mientras comían, ella le pidió que le contara más sobre él. Ryuto confesó que le gustaba ver streams de videojuegos y empezó a desvariar sobre su streamer favorito y todos los juegos que seguía. Runa no entendía una mierda de lo que decía, pero lo escuchó con atención. Cuando se dio cuenta de que la estaba saturando, él se disculpó. Runa le pidió que le mostrara una de esas transmisiones, así que sacó el teléfono. Mientras ella veía el stream, Ryuto no podía dejar de mirarle los labios, deseando poder besarla. Al día siguiente llegó a la escuela con ese pensamiento, así que fue directo a contárselo a sus amigos. Los tipos no se aguantaron los celos y le dijeron que dejara de soñar, que era un completo imbécil si creía que sus labios estaban a la altura de los de Runa. Rudo aceptó que lanzarse a besarla de la nada sería raro, así que decidió apuntar más bajo. Le bastaba con tomarle la mano. Ese fin de semana la invitó a pasar el día en un parque y ella aceptó encantada. El día llegó y los dos arrancaron la cita comiéndose el almuerzo que Runa había preparado. Cuando terminaron, Rudo sugirió ir a los botes, convencido de que ahí tendría su oportunidad. Pero cuando ella subió sola, sin dudarlo, sintió que su plan se había ido al demonio. Caminaron por el parque, Runa hablaba emocionada del lugar y Rudo apenas reaccionaba, sumido en sus propias inseguridades. Ella notó su cara y creyó que él quería terminar todo. Rudo se apresuró a negarlo y soltó que solo pensaba en volver al lago. Runa aceptó encantada, pero esta vez se adelantó para alquilar otro bote. Ya en el muelle, Rudo se subió primero y por fin le ofreció la mano. Una vez dentro, él remó hacia el centro del lago y mientras estaban allí, Runa le soltó que también había pensado en tomarle la mano. Justo cuando él pensaba que lo haría, ella se inclinó y lo besó. Cuando regresaron, él la ayudó a bajar y esta vez no soltó su mano. Mientras tanto,
embargo, María no podía dejar de pensar en el momento que vivió con Rudo en la escalera. Por más que intentaba ignorar lo que sentía, terminó aceptando que no podía con eso, y decidió que le iba a quitar a Rudo a Runa. Días después, Rudo le ayudaba a Runa a estudiar inglés en el crustáceo Cascarudo. Camino a casa, ella le recordó que pronto sería su primer aniversario y le propuso ir a la playa. Rudo se imaginó el traje de baño y se le fue el alma del cuerpo, aunque volvió en sí cuando ella lo llamó. Más tarde, ella le mostró su examen aprobado y le agradeció. María desde lejos los observaba con envidia. Esa misma semana, María lo esperó afuera del baño de hombres y le pidió que fuera su tutor. Rudo la rechazó diciendo que ya tenía ese compromiso con Runa, pero ella insistió en que al menos durante las vacaciones. Él volvió a negarse y le sugirió que le pidiera ayuda a Ijichi, pero María se negó. Le pidió su oimaid y él aceptó dárselo, aunque aclaró que ese fin de semana no le respondería. Poco después, mientras esperaba a Runa en la estación, recibió un mensaje de María preguntándole por disponibilidad. Antes de contestar, llegó Runa. La playa los recibió con sol y vistas gloriosas. Cuando vio a Runa en traje de baño, Rudo agradeció a los dioses por dejarle vivir semejante bendición, y el día se volvió aún mejor cuando ella le pidió que le aplicara protector solar en la espalda. El roce de su piel le revolvió la cabeza al punto de tener que contar mentalmente para no perder el control, mientras ella soltaba sonidos que lo ponían peor. Más tarde, almorzaron tranquilos. Rudo le dijo que su traje era digno de modelo profesional. Ella se sonrojó y contó que había ido con amigas a buscar uno que lo impresionara. Incluso Nicole le había arreglado las uñas para que combinaran con el traje, pero la diversión se interrumpió cuando apareció una tormenta y los trenes dejaron de circular. Llamaron a sus padres para avisar que pasarían la noche en el pueblo. Consiguieron una habitación en una posada. Cuando Runa fue a bañarse, Rudo no sabía si iban a dormir o otra cosa. Para calmarse, se puso a hacer abdominales hasta que ella volvió. Runa le ofreció té y él quedó embobado viéndola, preguntándose si era por el maquillaje. Ella creyó que se veía rara, pero él le dijo que se veía más joven. Eso le trajo a la mente a María y recordó que no le había respondido aún. Ya acostados, Runa le preguntó si quería tramar algo con ella. Él le recordó que habían acordado esperar, pero ella dijo que se sentía mal por dejarlo en azul. Rudo le aseguró que podía aguantarse y que no iban a hacer nada hasta que ella realmente lo quisiera. Runa se relajó y confesó que él era el primero con quien había sentido ganas de llegar más lejos. Le dio un beso más íntimo y le dijo que le gustaba más cada día. Él respondió reafirmando que esperaría lo que hiciera falta. Runa le preguntó por qué siempre era tan amable con ella y él le dijo que era porque le gustaba. Le pidió un abrazo y se lo dio. Mientras se abrazaban, ella le confesó que esperaba con ansia su próximo aniversario. Al día siguiente, ya con buen clima, volvieron a casa. Rudo dejó a Runa y de camino se topó con Nicole, que lo invitó a almorzar al restaurante donde trabajaba. Le preguntó cómo iba con Runa y él respondió que todo bien. Nicole lo felicitó, pero le advirtió que no la cagara. Le contó sobre la maldición de los 2 meses. Casi todos los ex de Runa la habían engañado antes de cumplir 2 meses de relación. Aunque parecía fuerte, la verdad es que Runa tenía miedo de que eso pasara otra vez. Antes de irse, Nicole le hizo prometer que no haría nada que la lastimara. Camino a casa, recibió una llamada del número de María, pero era Runa quien hablaba. Le explicó que estaba en casa de su madre y como su batería murió, usó el teléfono de María para contactarlo. Le pidió que se encontraran en la escuela. Aunque él estaba agotado, accedió. Cuando llegó, ya estaba oscuro. Fue al almacén del gimnasio como le indicaron. Al entrar encontró a Runa en un rincón, o al menos eso creyó. Se acercó y la chica lo abrazó, hablando de ir a la ciudad libre con él. Pero de pronto, él retrocedió y le dijo que no era Runa, sino María. Ella admitió que sí, que era ella disfrazada y que quería acostarse con él. Le dijo que no le importaba seguir disfrazada toda la noche si eso significaba tenerlo, pero Rudo no caía. Ella se le colgó encima, rogándole que la eligiera, diciendo que Runa no le daría su primera vez, pero que ella sí. Estaba tan desesperada que daba pena. Le prometió que sería su amante, su segunda opción, lo que fuera. Rudo la miró en silencio, pero en el fondo ya sabía que eso no iba a pasar. María exigía respuestas, dolida y desesperada, por saber por qué Ryuto no la quería. Él, sin dudar, le dejó claro que no era un idiota gobernado por las hormonas, que no iba a usar a alguien solo por su cuerpo y que al menos esperaría que ella tuviera un poco de vergüenza. La escena se interrumpió cuando escucharon pasos. Un guardia se acercaba, así que escaparon por la ventana antes de que entrara. Ya afuera fueron a un parque, sentados en un banco. María se quitó la peluca y sin rodeos confesó que hizo todo eso porque sentía algo por él. Le explicó cómo fue incapaz de ignorar lo que sentía, aunque intentó frenarlo. Después rompió en llanto. Al parecer por fin entendía el dolor de ser rechazada. Ryuto quiso consolarla, pero sabía que tocarla solo iba a empeorar las cosas. Aún así, ella se recostó sobre su hombro, rogándole quedarse así hasta sentirse mejor. Al día siguiente, un nuevo rumor recorría la escuela. Ryuto y María estaban saliendo. A Jimmy y Nishina se lo contaron y hasta le mostraron la foto que circulaba. Cuando María apareció, Ryuto la llevó a un aula y le preguntó si ella estaba detrás de ese chisme. Ella negó todo, le pidió perdón por arrastrarlo al caos y dijo que lo bloquearía para cortar la comunicación y limpiar su nombre. Justo cuando Ryuto se giraba para irse, ella lanzó una pregunta que lo descolocó. Si en aquel entonces
entonces le hubiese dicho que sí, seguiría siendo su chica. Ese instante fue interrumpido por un ruido en la puerta. Runa y Natsuki estaban ahí, y todo indicaba que habían escuchado todo. Runa preguntó si María era la chica de la secundaria. Ryuto intentó explicarse, pero lo primero que hizo fue disculparse, y con eso Runa asumió lo peor. María se fue en silencio, dejándolo solo ante Runa. Ella, dolida, comenzó a llorar y salió corriendo antes de que él pudiera detenerla. Natsuki le rompió el celular al suelo y lo abofeteó antes de seguirla. Pasaron 2 semanas. Ryuto, en clase, no dejaba de mirar su teléfono, esperando un mensaje de Runa que no llegaba. Le había escrito varias veces durante las vacaciones, incluso fue a su casa, pero no se atrevía a tocar el timbre. Mientras tanto, Hajime y Nishina estaban en la playa de Chiba viendo un stream sin hacer nada útil. Cuando salieron a comprar algo de comer, vieron algo inesperado. Ryuto recibió un mensaje con una foto en la que Runa aparecía con un chico. Le decían que lo estaba engañando. Sin perder tiempo, tomó el tren hacia Chiba. Allí encontró la tienda que le habían indicado y a Runa, pero ella estaba con Natsuki, no con ningún tipo. Aún así, antes de que pudiera hablarles, vio que ella le pedía a un chico que posara con ella para una foto. Justo cuando el chico iba a aceptar, notó a Ryuto y lo saludó como si fuera un cliente. Al verlas, Ryuto les rogó que lo escucharan. La tensión era espesa, pero el chico, que se presentó como Mao Korosue, tío de Runa, tomó la palabra. Invitó a Ryuto a pasar, le preparó algo de beber y mandó a Natsuki a trabajar. A solas, Ryuto aprovechó para disculparse por no decirle a Runa quién era María. Le explicó todo lo ocurrido, omitiendo la parte más incómoda. Ella le dijo que no lo culpaba, que incluso creyendo que la había engañado, seguía queriendo estar con él. Su teléfono había estado en reparación y no había visto ninguno de sus mensajes. Le agradeció por ir a buscarla. Esa noche, Runa llevó a Ryuto a su casa y le presentó a su abuela. Mao le dijo que usara primero el baño, y mientras él se alejaba, Runa le preguntó si se quedaría con ella el resto del verano. Él aceptó y ella le dijo que trabajarían juntos en la tienda de Mao y disfrutarían en la playa. Así fue como Ryuto terminó como ayudante en la tienda. Cada vez que la cagaba con los pedidos, Runa lo sacaba del apuro. Un día unos tipos pesados empezaron a molestarla. Ryuto se metió y los echó. Cuando quedaron solos, ella se quejó de esos babosos y le agradeció por intervenir, aunque tarde. Más tarde lo llamó nerd por estudiar todos los días. Él respondió que no tenía opción, sus padres le habían mandado los libros, ella lo felicitó y dijo que si seguía así, entraría a una buena universidad. Le contó que Natsuki quería ser manicurista, pero tenía que ahorrar, y que Yuna soñaba con ser diseñadora de moda. Cuando Ryuto le preguntó qué quería hacer ella, Runa admitió que no lo sabía. Solo sabía que en secundaria se prometió lograr una relación verdadera con alguien que pudiera amar para siempre. Al principio deseaba que su familia se reuniera, pero eso no iba a pasar, así que decidió construir la suya propia. Un día, después de que Ryuto saliera del baño, preguntó por papas para preparar un plato. La abuela dijo que no quedaban y Runa se frustró. Ryuto se ofreció a ir a la tienda con ella. En el camino, ella le tomó la mano, al volver cocinaban juntos y Runa comentó que parecían una pareja casada. Él se sonrojó y ella se burló con cariño. En otro punto de la ciudad, María estaba en la cocina con su madre, quien le mencionó que su abuela quería que fueran a visitarla. María, al saber que Runa y Ryuto estaban allá, inventó una excusa para no ir. Su madre avisó a la abuela y esta se lo contó a Runa y Ryuto. Ambos asumieron que María los evitaba. Mientras lavaban los platos, Runa confesó que llevaba años sin ver a su hermana antes de que se transfiriera a la escuela. Eran muy distintas, pero siempre la había querido. Aún deseaba acercarse a ella, pero Ryuto le dijo que a María todavía le hacía falta tiempo. Runa estuvo de acuerdo con acercarse a María, pero no quería hacerlo sola. Le pidió a Ryuto que la ayudara a reconstruir la relación con su hermana. Él, sin poder negarse ante el entusiasmo de ella, aceptó. Mao llegó poco después y le devolvió a Runa su celular. La emoción fue tanta que Runa arrastró a Ryuto a grabar un baile de TikTok apenas terminó de responder sus mensajes. Días después, Mao le entregó a Ryuto su primer pago. Con el dinero en mano, se fue directo a comprarle un regalo de aniversario a Runa. Al volver a casa, la encontró con un yukata de flores que le quedaba de maravilla. Runa le agradeció el halago y lo apuró para ir al festival. Jugaron un rato y mientras él hacía fila por manzanas de caramelo, ella fue a buscar un anillo, pero no encontró el que quería y regresó con él. Caminaron hacia el lugar donde verían los fuegos artificiales. Ryuto mencionó que era la primera vez que caminaba con una chica en yukata y que hacía años no iba a un festival. Enumeraba todo lo que había hecho por primera vez desde que estaban juntos. Runa, al escucharlo, frenó en seco. Quería poder vivir esas primeras veces con él, pero el pasado no se borraba y terminó llorando por eso. Ryuto no se quedó callado. Le dijo que cada momento con ella se sentía nuevo, sin importar el pasado. Sacó del bolsillo una cajita y le entregó el anillo que ella había querido comprar. Era su regalo de aniversario. Ella aceptó encantada y prometieron seguir viviendo experiencias nuevas juntos. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, Runa le confesó lo mucho que lo quería y él respondió lo mismo. Se besaron, cerrando así un momento que parecía sacado de un romance empalagoso. Poco después, las clases se reanudaron y Runa intentó acercarse a María, pero esta la ignoró como si fuera un fantasma. Ryuto lo vio todo y quiso levantarle el ánimo, así que organizó una salida con sus amigos para
para jugar a la supervivencia. En la sala de juegos, las chicas posaban con sus atuendos de combate, mientras los idiotas de siempre babeaban mirándolas. Akari quiso hablar con Nishina y el tipo casi se desmaya al oír que una chica como ella sabía su nombre, pero se recompuso cuando Natsuki lo motivó para ganar el juego. Nicole se unió a Hajime y Nishina, dejando a Ryuto con Runa y Akari. El primer juego fue una masacre. Ryuto se movía como un experto, pero acabó recibiendo un disparo por proteger a Runa. Akari cayó también, quedando Runa sola. Se vengó como una bestia y ganó. Antes del segundo juego, Natsuki se cortó las uñas para manejar mejor el arma. Usó el rifle de Hajime y barrió con todos. Antes de irse, Runa notó que le faltaba un pendiente. Lo buscó sin éxito hasta que, rebuscando bien en su bolso, lo encontró. Mientras se lo ponía, Ryuto pensaba por qué ese pendiente era tan importante para ella. Al despedirse, Runa propuso ir juntos a la rueda de la fortuna. Ya dentro se besaron. Runa apoyó la cabeza en su hombro y le pidió una caricia en la cabeza, como en las pelis. Ryuto lo hizo de regreso a casa. Ella le confesó que estaba feliz de que finalmente hicieran cosas nuevas juntos. Cuando mencionó que llevaban casi 3 meses saliendo, Ryuto le preguntó por su aniversario, pero ella le dijo que no importaba, que cada día con él era especial y que quizás estaba enamorada por primera vez. Al día siguiente, se llevó la sorpresa de ver a María en su escuela. Intentó evitarla arrastrándose por el piso hasta la puerta, pero fue interceptado por Sakurasaka, una excompañera. Ella lo invitó a tomar algo y le contó que se había tomado un año sabático para prepararse para los exámenes de ingreso. Después le preguntó por qué gateaba como una lombriz. Ryuto terminó contándole sobre su situación con María. Sakurasaka, divertida por la historia, prometió ayudarlo a evitar encuentros incómodos en la escuela. Una semana más tarde, la profesora pidió voluntarios para el comité del festival cultural. María se apuntó sin dudar, seguida por Runa y Akari, que postularon a Ryuto sin consultarle. Él, para no quedar mal, arrastró a Hajime también, queriendo hacer de cupido con Akari. A Ryuto, Runa y María los metieron en el equipo de panfletos. La tensión se podía cortar con cuchillo, mientras revisaban diseños viejos. Runa quiso romper el hielo preguntando a María qué le gustaba. María respondió que ver videos, así que Runa empezó a hablar de los bailes virales que había visto. María la miró con cara de ¿qué mierda estás diciendo? Ryuto intervino para suavizar el momento y preguntó qué tipo de videos veía. María dijo que le gustaban los gameplays y los videos de opinión. Cuando mencionó a un streamer famoso, Ryuto se emocionó tanto que olvidó que Runa estaba ahí. En la siguiente reunión, Runa llevó unos panfletos rosa, fosforescente, que parecían hechos por un unicornio ebrio. María no estuvo de acuerdo y mostró su propuesta, más sobria, más seria. Como no se ponían de acuerdo, Ryuto tuvo que opinar. Le gustaba más el de María, pero no quería herir a Runa, así que dijo que ambos eran buenos. Esa misma tarde, Ryuto se cruzó con María en la estación. Mientras esperaban el tren, ella le dijo que se había mudado con su madre tras el segundo divorcio. La conversación fue corta, seca, aún había heridas abiertas. Ryuto pensó que la conversación había terminado, pero María siguió hablando. Le contó que se había cambiado de escuela porque su padrastro, que antes pagaba su matrícula, desapareció tras el divorcio. Tuvo que buscar una opción más barata, pero también confesó que lo hizo porque quería que Runa fuera feliz. Admitió que deseaba ser perdonada por todo lo que le había dicho en el pasado. Eso dejó a Ryuto atónito. Mirándola bien, notó que no era la misma chica que intentó joderle la vida a su hermana semanas atrás. Se sintió aliviado. Era cuestión de tiempo para que esas dos arreglaran las cosas. Llegó el festival deportivo, Runa participó en casi todo, mientras Ryuto la animaba desde la barrera. En el relevo de objetos prestados, ella lo arrastró a la pista y juntos cruzaron la meta, ganando el primer lugar. Exhaustos, ella le mostró la nota que decía que debía correr con la persona que le gustaba. En ese momento, unas compañeras la llamaron, su madre estaba cerca. Mientras tanto, María se preparaba en el aula con Akari y las demás porristas. Al vestirse, le confesó que se había ofrecido para ese número porque su madre iría a verla, aunque le daba algo de vergüenza. Pero al llegar al campo y ver a Runa hablando con su madre, se le borró la sonrisa. Puso una excusa barata y salió corriendo. Su madre le preguntó a Runa si había visto a María. Le dijo que vino porque María le habló del evento. Runa, sorprendida por no saber nada, salió a buscarla con Ryuto. Se separaron. Ryuto la encontró en la azotea, le dijo que su madre la buscaba, pero ella no reaccionó. Solo habló de sus celos al verlas juntas y de lo incómodo que sería que su madre supiera que se llevaban como el culo. Le gritó que se fuera, pero Ryuto le dijo que estaba ahí porque era su amigo. María admitió que aún sentía cosas por él, que si seguía siendo amable, no podría evitar enamorarse más. Runa los había escuchado todo, pero no dijo nada. Días después, en la reunión del comité de panfletos, la profesora y un diseñador mostraron las versiones impresas. La maestra eligió el de María. Ryuto trató de defender el de Runa, pero ella se dio cuenta de que mentía. Lo llamó en seco. Avergonzado, admitió que el diseño de María era mejor. Camino a casa, Ryuto quiso disculparse, pero Runa lo cortó. Dijo que había estado pensando raro en ella, con esa cabeza llena de brillos, y que quizás María era mejor para él. Tenían más en común, les gustaban las mismas cosas. Luego le confesó que había escuchado todo en la azotea, dijo que sentía celos y preguntó si era correcto seguir saliendo. Antes de que él pudiera hablar, lo dejó claro, no le escribiría por un tiempo, y se fue. No había nada que pudiera decir para cambiar.
cambiarlo. Días después, entregó el diseño final. Al volver al salón, vio a Runa hablando por teléfono. Por el tono parecía alguien mayor, no tuvo tiempo de preguntar, ella se fue. Pensó en preguntarle a Natsuki durante la limpieza, pero temía que le echara en cara lo de Runa. Sorprendentemente, ella no gritó, solo le dijo que estaba decepcionada. De camino a casa, Akari lo interceptó. Fueron a una hamburguesería. Ella sospechaba que Runa tenía un sugar daddy. La había visto salir de una tienda con un tipo mayor y con una bolsa cara. Ryuto le mostró una foto de Mao, pero Akari dijo que no era él, era más joven, quizás universitario. Él intentó razonar, pero Akari insistía en que si el tipo tenía plata, calificaba. Aún así aclaró que Runa era dulce y que tal vez no sabía cómo rechazar a alguien insistente. Solo quería advertirle porque las cosas entre ellos estaban mal y temía que Runa hiciera una estupidez. Ryuto le agradeció, pero dijo que confiaba en Runa. Si ella decidía estar con otro, él mismo sería el culpable. Luego llamó a Sakurasaka y le pidió ayuda. El día del festival, invitó a Sakurasaka para aclarar las dudas. Se cruzaron con Akari, quien reconoció a Sakurasaka como el tipo que vio con Runa. Los tres fueron a hablar. Sakurasaka aclaró que nunca tuvo nada con Runa. Era ex de Natsuki. Runa lo había buscado para preguntarle sobre su relación con ella. Sakurasaka confesó que la dejó por andar con otras, cuando ella más lo necesitaba. Ryuto le dijo que hablara con ella, que quizás lo perdonaba, pero Sakurasaka se negó. En ese momento, a Jimmy y Nishina llegaron diciendo que unos tipos estaban acosando a Runa y Natsuki. Ryuto se lanzó al rescate, sacó a Runa del lugar mientras Sakurasaka se enfrentaba a los otros por Natsuki. Ella no dijo nada, solo lloró cuando él se disculpó por haber tardado tanto en volver. Inspirado por eso, a Jimmy quiso confesarle su amor a Akari. Sus amigos lo acompañaron. Ella no se guardó nada, le dijo que no lo conocía, que una confesión no era algo que se hacía al azar, que los sentimientos no eran juguetes, lo destrozó. Runa trató de suavizar las cosas, explicando que Akari se tomaba en serio el amor y solo salía con quien fuera su amigo primero. Más tarde, los tres amigos se sentaron deprimidos. Nishina y Ajimi dijeron que la relación de Ryuto era un faro de esperanza para todos los nerds sin suerte. Él se levantó, tenía que buscar a Runa, la encontró en el balcón. Hablaron de Sakurasaka, del malentendido, de la bolsa de su abuela y de cómo gracias a ese lío, Natsuki se había reconciliado con su ex. Runa le dijo que si dos personas se quieren, deberían estar juntas. Ryuto le respondió que quería su vida, por corta que fuera, con ella. 2 semanas después, fueron juntos al parque. Runa quería saber si Natsuki y Sakurasaka seguían juntos. Preguntó por Ajimi, que no había vuelto a clases desde el rechazo. Ryuto dijo que estaba recuperándose del hielo emocional que le tiraron encima. Al día siguiente, Natsuki llegó a clase diciendo que Sakurasaka la había dejado otra vez. Todos quedaron en shock. Ryuto fue a encararlo. Sakurasaka dijo que la dejó porque no quería meterse con ella mientras se preparaba para los exámenes. Ryuto le sugirió esperar hasta después, pero él se negó. Creía que solo le haría daño. Antes de irse, le preguntó cómo iban las cosas con Runa. Ryuto respondió que, aunque por fuera parecían perfectos, la verdad era que su relación se tambaleaba. Tenía miedo de decir algo más y volver a cagarla. Más tarde, de regreso a casa, Ryuto se cruzó con María y caminaron juntos. Le dejó claro que después de todo lo ocurrido, prefería no volver a verse a solas. Ella aceptó sin hacer drama. Mientras hablaban, María recordó cómo de niñas, Runa siempre le daba todo lo que pedía. Después se despidió y Ryuto se quedó solo, por poco tiempo. Justo cuando estaba hablando por teléfono con Runa, escuchó un grito desgarrador al otro lado de la calle. Era María. Corrió a ver qué pasaba y llegó cuando el agresor ya huía. María estaba ilesa, aunque alterada. La acompañó al puesto de vigilancia más cercano. Mientras se iba, ella murmuró algo sobre un pendiente perdido. Llamó a Runa para contarle lo sucedido y ella le dijo que ya había avisado a su madre. Él intentó explicarle por qué estaba con María esa noche, pero Runa lo cortó. Dijo que hablarían el sábado. Ese sábado se encontraron en el parque. Ryuto quiso aclararlo todo, pero Runa no quería saberlo. Solo había ido para terminar la relación. Aseguró que lo venía pensando desde hace tiempo y que María no tenía nada que ver. Ryuto, destrozado, intentó mantener la compostura, pero el parque entero le recordaba a Runa y acabó llorando como un idiota. Le rogó que no lo dejara, explicó que había visto a María para dejar las cosas claras con ella. Runa también rompió en llanto, admitió que no quería dejarlo, que tenía miedo. Él la abrazó con fuerza, le dijo que quería vivir todo con ella, lo bueno, lo malo y todo lo que viniera. Eso era estar juntos. Ella se disculpó por hacerlo sufrir, pero él le dejó claro que no era solo su culpa. Justo entonces, un niño le pegó con un carrito en la cabeza. En lugar de enojarse, ambos soltaron una carcajada, el aire entre ellos se alivió y caminaron juntos a casa. Más tarde, Ryuto le dijo a Runa que no seguiría ayudándola a acercarse a María. Ya no era su amiga, pero Runa respondió que no quería una amiga, quería a su hermana. Le confesó que de niñas, cuando sus padres se separaron, le había dado uno de sus aretes con la esperanza de volver a usarlo juntas algún día. Creía que María lo había tirado, pero Ryuto recordó que María mencionó algo sobre ese pendiente cuando fue atacada. La llevó al lugar de los hechos y después de buscar un rato, lo encontraron. Ryuto entonces le reveló por qué María se transfirió a su escuela. Runa, emocionada, supo qué hacer. Días después, en plena clase, anunció que María era su hermana gemela. Todos quedaron en shock. María la llevó afuera sin entender nada y Runa le devolvió
devolvió el pendiente, le mostró que aún tenía el suyo, la abrazó y se disculpó por no haber arreglado las cosas antes. María respondió con otro abrazo justo antes de que las amigas de Runa interrumpieran, queriendo conocer más sobre su nueva hermana. Unos días después, Runa le pidió ayuda a Ryuto para juntar a sus padres. Creía que su padre aún amaba a su madre y que tras el divorcio reciente era el momento ideal. El plan era llevarlos a cenar en Nochebuena sin que sospecharan nada. A Ryuto solo le pidió que hiciera el papel de novio perfecto. Al día siguiente, todos se quedaron boquiabiertos cuando Hajime apareció totalmente transformado. El gordo torpe de siempre ahora parecía una estrella de K-pop. Akari se volvió loca viéndolo, aunque lo había rechazado brutalmente, ahora babeaba por él. Su amiga le sugirió invitarlo a salir, pero Akari se negó, recordando su vieja confesión. Cansada del espectáculo, Natsuki se fue a la azotea a bloquear a Sakurasaka del celular, pero Nishina la siguió intentando acercarse. Ella lo mandó a volar, le dijo que ella tenía novio y que él no tenía chances. Ryuto, que casualmente andaba por ahí, escuchó todo, pero no intervino. Llegó la Nochebuena, Ryuto estaba nervioso, iba a conocer al padre de Runa. Ella trató de calmarlo. En el restaurante ya estaban María y su madre. Cuando preguntó cómo sabían que estaban ahí, ambas hijas dijeron que querían pasar la velada en familia. La madre preguntó si el padre también vendría, y al enterarse que sí, se resignó a quedarse. Pero lo que nadie esperaba fue que el padre llegara con su prometida. Runa no lo podía creer, se quebró. Su fantasía de familia reunida se hizo pedazos. Salieron del lugar y Ryuto prometió llevarla a casa. Cuando él intentó irse, ella le rogó que no la dejara sola. Aunque sabía que estar a solas no era buena idea, con las hormonas revueltas, no pudo decirle que no. Ella se le acercó y sin querer apagó la luz. Él pensó que estaba dando el siguiente paso, la abrazó, pero notó que ardía en fiebre. De inmediato la llevó a la cama y comenzó a cuidarla. Mientras tanto, Natsuki fue a ver a Sakurasaka, le dijo que lo esperaría hasta después de los exámenes. Él la detuvo en la calle y le puso su bufanda. Ella no pudo evitar llorar. Al día siguiente, Runa se despertó mejor. Mientras tomaban café, le dijo a Ryuto que estaba feliz de pasar esa mañana con él. Se dieron regalos. Ella le dio unos amuletos, él apareció vestido de santa y le dio unos pendientes que hacían juego con el anillo de aniversario. Runa le agradeció, por fin sentía que podía aceptar la nueva relación de su padre. Más tarde llamó a Natsuki para contarle cómo Ryuto la cuidó. Admitió que le dolía que no intentara hacer nada con ella. Natsuki le dijo que, si él lo hubiera hecho en ese estado, habría sido un idiota. Runa confesó que quería acercarse más a Ryuto, y Natsuki le respondió que eso era amor. Días después, Runa convenció a Ryuto de ir a un fotomatón, se puso un traje de sirvienta y posaron juntos. Él dijo que se veía diferente, ella confesó que lo hizo para emocionarlo, porque ahora estaba lista para acostarse con él. Ryuto quedó paralizado, ella solo sonrió, lo besó en la mejilla y dejó claro que no estaba jugando.